Hemos estado hablando sobre un tema muy importante para este tiempo, sobre profecías bíblicas dados en el Antiguo Testamento, parte de ellos dado en el Nuevo Testamento, y que son para este tiempo. ¿Que es necesario saberlo, comprenderlo? Sí. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a nosotros a aferrarnos más al Señor y nos lleva a seguir predicando el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen, para que cuando todas estas cosas acontezcan, lograr salvar a la mayoría de almas que podamos. La palabra dice que el Señor sabe quiénes sí y quiénes no, pero como nosotros no lo sabemos, nuestro trabajo es ¿qué? Seguir predicando. Amén. Entonces, todas estas cosas nos van a llevar a nosotros a entrar en una intimidad más con el Señor, porque creo que ninguno de nosotros se quiere perder. ¿O sí? ¿No? ¿Seguro? Seguro. Y la mejor manera de nosotros estar claros es estudiar la palabra del Señor. No es nada más leerlo, sino ir más allá, escudriñar. Pedirle al Espíritu Santo que nos diga, nos muestre qué es lo que quiere decir ese versículo. Amén. Y de esta manera vamos a estar nosotros pasando por el capítulo 11, hablado la semana pasada sobre el acontecimiento de lo que fue Daniel 11:2, sobre la revelación. Amén. La semana pasada habíamos dicho lo que significaba del capítulo 11, los versículos 6 al 8, que hablaba sobre una alianza, ¿verdad? Del versículo 14 habíamos hablado de que era una referencia entre los macabeos y los de Antíoco. Y hoy vamos a empezar con lo que es el versículo 15 al 19. Vamos a leerlo. Daniel 11, del 15 al 19, lo tienes en la pantalla, el que no trajo Biblia, y el que trajo igual me va a acompañar con la lectura. Amén. Ok. Versículo 15. Se me fue. Baja 2. Ahí. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Sigue? Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. ¿Sigue? Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Sigue? Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará. ¿Y qué dice? Esto habla sobre el acontecimiento de la tercera parte del sueño de Nabucodonosor, que es la estatua. ¿Recuerdan? Que también tiene que ver con el capítulo 7 de la revelación que el Señor le dio a Daniel sobre las 4 bestias. Habíamos dicho que este tercer imperio era ¿cuál? Se escuchan las hormigas discutir allá afuera. Habíamos hablado del imperio griego, ¿recuerdan? El tercer imperio que nombra las escrituras. Ok.
Este texto se refiere, estos versículos que acabamos de mencionar, se refiere a Antíoco III el Grande, que comenzó a reinar a los 19 años, vence a Ptolomeo IV, rey del sur, prepara contra él un poderoso ejército de 70.000 infantes, 70.000 jinetes y 73 elefantes. Esto lo habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Ok. Habíamos dicho que era un guerrero hábil, que era un gran diplomático, que venía de una casa de príncipes de Capadocia y Egipto. Fue vencido por Lucio Cornelio Escipión en la batalla de Magnesia en 189 a.C. Esto quiere decir que ya se estamos acercando en ese momento de la historia al nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando antes de Cristo, en los años, de una manera descendiente, ¿verdad? Vamos por 189 antes de Cristo. Vamos ahora con el versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del rey, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Nos habla este texto de Seleuco Nicanor, sucesor de Antíoco el Grande, desde el 187 al 175 a.C. Murió envenenado por su cobrador de tributos de nombre Heliodoro, después que le enviara a saquear el templo de Jerusalén. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto reseña que tomará su lugar un segundo hombre despreciable, Antíoco Epifanes, el ilustre, aunque los contemporáneos le decían el loco. Hijo menor de Antíoco el Grande, quien nació en Atenas y educado en Roma. Tratando de imponer una cultura helenística, provoca la primera persecución religiosa que registra la historia sagrada. Fue uno de los peores, si se puede decir de esa manera, en cuanto al levantamiento en contra de los seguidores de Jehová en ese momento. Dice que ocupó a Jerusalén un sábado y realizó una gran mortandad. Castigó con las más severas penas la práctica de la ley. Su forma cruel de gobernar motivó al movimiento de los macabeos, Judas, Jonatán y Simón. Murió como su padre en Limaida cuando realizaba una expedición de rapiña, pero no despedazado, como él, o sea, como su padre, sino murió de un disgusto. Vamos entonces a pasar a la cuarta parte de la etapa del sueño de Daniel. Vamos a ir buscando Daniel 2. Versículo 33. Según el sueño de Nabucodonosor, esto pertenece a las piernas de hierro, que era parte hierro y parte de barro cocido. ¿Recuerdan? Versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto pertenece al Imperio Romano, ¿ok? En dos etapas. La primera, espantosa bestia terrible, fuerte en gran manera. Si buscamos en Daniel capítulo 7, versículo de 7 al 8, vamos a encontrar de que el Señor le revela a Daniel sobre las cuatro bestias. Habíamos dicho que la primera era un león que pertenece a qué imperio. ¿Cuál es el primer imperio? Babilónico. El segundo, Medo-Persa, que es representado por ¿cuál animal? Un oso. El tercero, que lo acabamos de decir, ¿cuál es? Griego. El griego, que es representado por ¿qué bestia? Un leopardo. Amén.
Les voy a hacer un examen. Y por último, tenemos entonces el Imperio Romano. Imperio que si nosotros ya empezamos a leer el libro de Mateo, es el que está gobernando en ese momento. ¿Cierto? ¿O no es así? ¿Sí? Ok. Daniel 7, 7 al 8 entonces habla de una gran bestia. Esta bestia es representada por el Imperio Romano. Según su descripción dice que tiene dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies, con 10 cuernos más otro pequeño que desalojó a 3 de los anteriores, ojos como de hombre, boca que hablaba grandes cosas, uñas de bronce, que tiene que ver con algo de los griegos. ¿Ok? Esta representación de las uñas de bronce tiene que ver, significa que tiene algo de los griegos, todavía tenía algo escondido. Para la historia, Rómulo y su hermano Remo fundan Roma en el 21 de abril del año 753 a.C. Se expande su hegemonía por la península itálica, logrando derrotar a las ciudades latinas que dominaban el centro de la misma. En el 493 a.C., a los estrucos y samnitas en el 310 a.C. Con el norte y el centro en su poder, emprende una guerra contra Tarento, quien estaba aliada al legendario Pirro, rey de Egipto, derrotándolo en Benevento, en 275 a.C., ocupando la ciudad de Tarento, 272 a.C., y dominando el sur de Italia. Comienzan las primeras guerras púnicas en el 264 a.C. entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo. Cartago es arrasada en el año 646 a.C. y convertida en la provincia romana de África. Interviene en Grecia, derrotando a Filipo V de Macedonia y a su aliado Antíoco III, según la historia que acabamos de mencionar anteriormente. Derrota definitivamente a Antíoco en Magnesia, según lo escrito en Daniel 11:18. Se forma el primer triunvirato, que duró desde el 102 al 44 a.C. Pregunto, ¿qué es un triunvirato? Triunvirato. Sí. Aquí en Venezuela nosotros vivimos un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? ¿Cómo? No. Busquen en internet rápidamente. ¿Qué es un triunvirato? No. Así mismo, triunvirato. Dice Ajá. magistratura de la Roma antigua, en que intervienen 3 personas. Magistratura de la Roma antigua, donde intervienen 3 personas, o sea, un gobierno dado por 3 personas. ¿Se vivió eso aquí en Venezuela? Sí. Si nos vamos a la historia de Simón Bolívar, vamos a encontrar que cuando cae la gran Colombia, quedan al mando 3 gobernantes en ese momento. Algo que a Bolívar no le pareció, él se va de Venezuela, si mal no recuerdo creo que llega a Jamaica, y queda el país gobernado por 3 sectores, a los cuales unos tenían problemas con el otro. Lo mismo pasaba en este momento con Roma. ¿Quiénes eran estos 3 gobernantes? Cayo, Julio César y Craso. El segundo triunvirato empieza en el año 43 a.C., estando Octavio, Antonio y Lépido. En el año 40 a.C. se reparten el territorio. Octavio el occidente, Antonio el oriente y Lépido toma África. Roma e Italia sería regentada por los 3 al mismo tiempo. Antonio se unía a Cleopatra VII
de Egipto en el año 36 a.C. Ese mismo año, Octavio le arrebata África a Lepio. Octavio vence luego a Antonio y a Cleopatra. Egipto pasa a ser provincia romana en el 30 a.C. Antonio es nombrado Augusto César el 27 a.C. Gobierna Tiberio. Con su gobierno se cambia la forma literal de gobernar por la tiranía personal el 14 después de Cristo. Gobernó durante 23 años. Le sucede Cayo César Germánico, mejor conocido como Calígula. Nombró como rey a Agripa, según Hechos 25 y 26. Reclamó para sí derechos divinos. Su forma de gobierno fue impopular. Murió asesinado. Gobernó solamente 4 años. Claudio César es nombrado emperador del 41 al 54 después de Cristo. En el Nuevo Testamento su nombre es mencionado en Hechos 11 del 28 al 29. Murió envenenado por Agripina. El emperador siguiente es Nerón. Ese sí lo conocemos todos. Fue un asesino de los peores. Del 54 al 68 después de Cristo, el Nuevo Testamento se escribió casi todo durante su mandato. Incendia a Roma y culpa de ello a los cristianos. Nerón fue sumamente impopular y al final terminó suicidándose. En el año 395 después de Cristo, Teodosio divide el imperio entre Oriente con Bizancio como capital, el cual duró hasta 1453, y Occidente, donde Roma seguía siendo la capital, y cayó en el año 476. Porque cuando yo hablo de las fechas, les digo que las fechas son importantes, porque cuando Israel empieza a ser perseguida desde el inicio de la historia, sabemos que si no estaba esclavizada, estaba metida en el desierto. Salía del desierto y lo esclavizaba. ¿Y volvía a dónde? Al desierto. Hasta que llegó un momento en la actualidad donde ella es reconocida como nación. Le entregan parte de lo que fue su territorio y es lo que hoy en día conocemos donde está ubicado Israel actualmente. Después de que Israel fue constituida como nación, pasaron muchos años para que la ONU lo reconociera legalmente. Por eso les digo que las fechas son importantes, porque cuando empecemos con las 70 semanas de Daniel, van a traerse una calculadora científica para empezar esa número. ¿Ok? Las características más resaltantes de este imperio. La palabra dice que esta bestia desmenuzaba, devoraba y hollaba. Ejemplo, en la batalla de Pydna, Lucio Emilio contra Perseo de Macedonia murieron 20.000 macedonios y 11.000 fueron prisioneros. Luego Grecia y Macedonia fueron masacradas. Solamente en Europa mataron más de 1 millón de hombres y esclavizaron a otro tanto. Por medio de tributos devoraban los productos y riquezas de los pueblos sometidos. Despedazaba miles de prisioneros. Murieron en las arenas del Coliseo Romano en la lucha de gladiadores contra las fieras como diversión al pueblo. 20.000 y hasta 30.000 gladiadores llegaron a morir en un mes, y entre Tito y Trajano sacrificaron 15.000 animales en conmemoración de sus festividades. Fueron incontables las masacres efectuadas por los romanos en su vasto territorio. Esto es parte de la descripción del por qué la Biblia dice que era una bestia tan tremenda que devoraba, despedazaba y desmenuzaba. Así lo menciona la Biblia en el capítulo 7 de Daniel. A esto se refiere, a la barbaridad que fue el Imperio Romano. Millares de cristianos pagaron con su vida su lealtad al cielo. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron con Palestina contra la operación romana.
Las batallas fueron muchas y el número de víctimas también. Al morir Nerón, Vespasiano tomó su lugar como emperador, dejando a Jerusalén. Cuando la ciudad cayó, se contaban cerca de 1.100.000 cadáveres. 97.000 judíos sobrevivientes fueron llevados cautivos a Roma. Muchos murieron como gladiadores en la cadena de los espectáculos públicos. Israel como nación fue destruida y dispersados sus habitantes, tal y como fue profetizado por Moisés en Deuteronomio 28:49. En opinión general de los historiadores, los emperadores romanos parecían más fieras que seres humanos. Eran crueles, desalmados, implacables y sin piedad. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Vamos a leerlo rápidamente. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto era parte de lo que Pablo le decía a Timoteo, sabiendo él la persecución que había. Amén. ¿Quedamos claros? Ahora sí. ¿Qué hora es? 9:43. Claro, todavía. Ahora vamos a entrar en el tema que todos estaban esperando. Ahora sí. El año pasado. Vamos con las 70 semanas de Daniel. El tema más esperado por todos. El 24 al 27. Daniel 9, del 24 al 27. El que lo tenga, me comparte la lectura. Vamos a escucharlo, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sanas, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin para inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ahora vamos a empezar a desglosar cada uno de los versículos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué representan estas 70 semanas? Amén. Amén. Lo primero que tenemos que saber es que según la Biblia, estas 70 semanas están divididas en 3 pasos, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Dice que en general son 70 semanas. El versículo 25 dice: ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán ¿cuántas? 7 semanas. Ahí está el primer periodo. ¿Ok? La primera división, 7 semanas. La segunda habla de 62 semanas según el versículo 26. Y el 27 me habla de la última, que es una semana. La primera son 7, la segunda 62 y la tercera es 1. Mira esto, Marcelo. ¿Sí? Lees. Estas 3 divisiones pasan a ser De 24. periodos. Estos periodos constituyen el total de 70 semanas,
que componen la historia de Israel. Sabemos que, aunque hablan de 70 semanas, la palabra se refiere a que no son semanas continuas, son semanas separadas, son tiempos o periodos separados. Cuando hablamos de semanas, no hablamos de las semanas que nosotros conocemos de 7 días, habla semanas de años. Más adelante le explico exactamente cómo es para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, el primer periodo está establecido por 7 semanas, ¿verdad? Y según la Biblia dice que empieza a correr desde la orden para construir el templo. El segundo periodo, como duración, tiene 62 semanas. Según la palabra dice, desde la entrada de Cristo como Mesías a Jerusalén. Entra una pausa en la semana 62. Más las 7, ¿van cuántas? 69. Hay una pausa. Todavía no empieza la última semana que menciona el versículo 27. ¿Cuál es esa pausa? ¿Qué periodo estamos ahorita? En el periodo de la gracia. Y este periodo es contado como parte de la profecía. No, ¿verdad? Porque directamente esta profecía me habla de las 70 semanas. Ahí no me da pausa de periodo. Pero hoy en día estamos en el periodo o en la dispensación de la gracia. Que como les he dicho anteriormente, tanto esta como el periodo milenial son los únicos periodos o dispensaciones que tienen un tiempo establecido de duración. El periodo de la gracia tiene un periodo exacto de 2000 años. ¿En qué año estamos nosotros? 2016. ¿Estamos pasados o no estamos pasados? ¿Seguro? No, ¿verdad? No hemos cumplido los 2000 todavía, pero estamos cerca. Amén. Duración 2000 años tiene el periodo de la gracia. Desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la formación de la iglesia de Cristo, hasta el arrebatamiento. ¿En qué momento se termina el periodo de la gracia? En el momento que suceda el rapto. Y si estamos hablando de que falta poco para que se cumplan 2000 años, quiere decir que Cristo viene. No lo digo yo, eso está ahí. Yo lo que hago es leerse. Amén. Y por último tenemos entonces el tercer periodo, que es una semana, que empieza desde la firma del pacto de paz, que ya se está viendo, la firma del acto de paz entre guerra y entre religión, ya se está viendo. La gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Ahora sí, ¿cómo se mide el tiempo bíblico? Esto no es nada más para cumplir lo que es la profecía de Daniel o Apocalipsis. Esto es parte de todo lo que habla la Biblia. Cuando yo le diga esto, ustedes van a entender, por eso es que en Reyes, cuando decía esto y esto y esto, es lo que quería decir. Amén. Semana significa Shavuot en hebreo, y Shavuot significa 7. O sea, periodo de 7. Los judíos consideraban 7 de días como 7 de años. Un año, un día, perdón, para ellos era 7 años. un año. Un día, un año. Una semana tiene 7 días, esta semana tiene 7 años. A esto es lo que se refiere. El versículo 8 dice: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Levíticos 25, 8. Repito, y contarás 7 semanas de años. 7, Levíticos 25, 8. 7 veces 7, de modo que todos los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Estas son conocidas como semanas hebdómatas.
O sea, no son semanas de 7 días, sino semanas de 7 años. ¿Se entendió? Una semana, periodo de 7 años, Levítico 25:8. Si leemos tal cual lo dice así, quiere decir que la última semana que está por vivirse tiene exactamente 7 años. Y esos 7 años lo vamos a ver reflejado nosotros en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? 7 semanas. 7 veces 7, 7 por 7, 49. Daniel 9:25. Semana 62, quiere decir 62 por 7, que eso da un total de 434 años. Quiere decir que las 62 semanas tienen implícito en ellos 434 años. Ok. Un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años es para el Señor como un día. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, según segunda de Pedro 3:8. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, siempre se ha dicho que nuestro calendario, nuestro reloj cronológico, no es el que estamos viendo el hoy por hoy, sino que tenemos que hacerlo con el reloj ¿de quién? De Israel. Porque depende de lo que pase en Israel, es lo que nosotros vamos a pasar. Nosotros estamos en el periodo de la gracia, no ellos. Israel no está en el periodo de gracia. El periodo de la gracia es para nosotros, los gentiles. Porque la profecía para con Daniel tiene que ver con las 70 semanas. Amén. Quiere decir que nuestro calendario está regido a 365 días. Pero para los israelíes está establecido a 360 días. Anoten eso porque esto va a ser muy importante más adelante. Ok. Según la historia de Daniel, vamos a empezar entonces con las 7 semanas. Según la historia de Daniel, 9:25, dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? 7 semanas. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a buscar rápidamente Nehemías 2:18 y Esdras 1:6. Esdras 2:18, Esdras 1:6 y Nehemías 2:18. Nehemías 2:18. Ajá. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Cómo la mano? Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para mí. Esto fue el inicio de la construcción del templo. O sea, aquí ya estaba empezando a dar el inicio a la profecía de Daniel. Empezó a correr la profecía. Esdras 1:6. Todos los vecinos colaboraron dándole objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Se dieron muchos regalos a los además de todas las ofrendas voluntarias. Esto es lo mismo que pasó cuando se construyó el tabernáculo. Todas aquellas personas dieron voluntariamente para la construcción del templo. Si nosotros leemos todo el capítulo de Nehemías, vamos a encontrar de que Nehemías le pide al rey en ese momento, llamado Artajerjes, la construcción del templo para él poder adorar. Pero
él no se lo dijo directamente que era para construir el templo, porque Artajerjes era un rey idólatra y obviamente no iba a permitir que pusieran otro dios a conforme a lo que él ya adoraba. Pero Nehemías fue inteligente. Nehemías puso algo que el rey sí apoyaba, que era en cuanto a la honra, por así decirlo, de los padres. Nehemías tenía a sus padres muertos y Nehemías lo que le dijo fue: yo necesito reconstruir para poder enterrar a mi padre en un lugar establecido. No era mentira, pero no le dijo toda la verdad. El rey saca un decreto conocido hoy en día como el decreto de Artajerjes, donde establece, dándole todo el apoyo, dándole toda la permisología, dándole todo a Nehemías para que pudiera reconstruir el templo. Cuando Nehemías empieza, que coloca el primer bloque, ahí empieza a correr la profecía que el Señor le dio a Daniel. Empiezan a correr las primeras 7 semanas. Bíblicamente, la reconstrucción del templo duró exactamente ¿cuánto? 49 años. Exactamente el tiempo de la profecía duró la reconstrucción de dicho templo. Se cumple la primera parte de esta profecía. La segunda empieza a correrse inmediatamente. Sabemos que, como les dije, no son años continuos. Todos tuvieron un tiempo de separación, ¿ok? Para que pudiese ser cumplida la palabra. Entonces, el primer periodo lo tenemos comprendido por 49 años, que fue la duración de la construcción del templo. El segundo periodo lo vamos a ver la semana que viene. Amén. La semana que viene vamos a hablarles sobre el segundo periodo, que fueron las 62 semanas, que fue una totalidad de ¿cuántos años? 434 años. ¿Qué fue lo que aconteció allí en ese tiempo, tanto a nivel de historia como a nivel de la Biblia? Amén.